Hola Nancy y Maureen, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya estaba extrañada, estaba preguntando si estaba bien el link o que ustedes me escuchan bien. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí la escuchamos. Es que, bueno, yo sí, es que voy manejando también, entonces ando un poco complicada. Le entiendo, no se preocupe entonces. Bueno, estamos 5 personas conectadas. Vamos a esperar un momentito más para que empecemos, ¿les parece? De ahí Sí, se nos van perfecto, uniendo. profe. Perfecto. Hola, buenas tardes. Sí, Patricia y Adriana, bienvenidas. Estamos en silencio porque les decía que estoy dando unos minutos más para que se nos unan más personas. Hasta ahorita estamos 7. Entonces, bueno, sé que
Estos días ha estado complicado el tema de las presas y todo. Voy a dar unos 3 minutitos más y empezamos más bien. Gracias por la espera. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Ya estamos 9 personas conectadas. Creo que ahí se nos van a ir uniendo, pero en aras de ser muy respetuosa también con el tiempo de ustedes, que algunas se han unido desde el inicio, desde las 6:01 prácticamente. Vamos a ir empezando. Chequeo de nuevo. ¿Me escuchan bien? Me avisan por favor por el chat si escuchan bien. Perfecto, muchas gracias. Les voy a pedir que pongan por favor sus micrófonos en silencio y claro que quienes quieran hacer alguna consulta, algún comentario, pues pueden avisarme para que lo puedan hacer. Bueno, estamos ya hoy en la clase 8, ¿verdad? Qué increíble, estamos muy cerca además ya de concluir. Y bueno, déjenme compartir la presentación. Mi idea hoy es que tengamos una clase, como les había comentado ya desde la semana pasada, no es tanto lo teórico porque ya hemos visto los principales conceptos, las metodologías, pero quisiera reforzar una parte muy importante del proceso que hemos estado construyendo sobre cómo trabajar con la cadena de valor y es pues justamente enfocarnos en el tema de la segmentación, que les he mencionado además que esto va a ser fundamental para el trabajo final. Después, en vista de que la próxima semana tenemos una clase presencial y lo que quiero es que tanto hoy como la próxima semana y la del 19 incluso, que son la clase final del 26, que las aprovechen bien para avanzar en el mismo trabajo, ¿verdad? O sea, que usen incluso tiempo de la misma clase para avanzar en el trabajo final. Lo que quisiera es hoy reforzar el tema de la segmentación y adelantar, hacer una introducción a cómo trabajar los códigos de ética o los códigos de selección de cadena de valor o proveedores, porque para la semana siguiente, que es presencial, quisiera invitar a una empresa que exponga su experiencia. Entonces, más bien pensé, voy a abordar el tema desde hoy para que ustedes se preparen, investiguen más y puedan aprovechar muchísimo más esa presentación. Así además dejo 1 hora, por ejemplo, de tiempo para la persona que nos acompañe y luego que tengamos el resto de la clase para que ustedes trabajen en parejas o en los tríos en el mismo trabajo final. Esa es entonces mi idea. El 19 también tendríamos a una persona invitada que se conectaría a la clase virtual y también dedicar tiempo para resolver consultas, dudas, ver avances sobre el trabajo final. Varias personas me han hecho consultas del trabajo
Y bueno, la verdad que lo que quisiera es que hoy sigamos esta guía de clase, ¿verdad? Primero, más bien ahorita, bueno, ya dimos unos minutos para que se nos unieran más personas, pero primero quiero ver si tienen consultas sobre el trabajo individual. Luego quiero hablar, como les mencioné, de la importancia de la segmentación en la cadena, introducir el tema del código de ética. Es código de ética para proveedores, entonces voy a corregir eso en la presentación para que no se vaya a confundir con el código de ética, el interno. Y luego abrir a consultas sobre el trabajo final, para lo que vamos a tener más tiempo. Sí, estoy grabando la clase, gracias, Patricia. Sí, aquí ya sale, dice que se está grabando. Bueno, entonces, viendo que esta es nuestra agenda, les abro el espacio para ver si alguien tiene alguna consulta sobre el trabajo individual. Recuerden que el trabajo individual se presenta de hoy en 8, ¿verdad? El 12, tienen hasta las 5 de la tarde para enviarlo, y ese día en la clase también, además de que vamos a tener la presentación de una persona invitada, vamos a dedicar unos 20 minutos, media hora lo máximo para que ustedes nos comenten las conclusiones. ¿Tienen alguna consulta? ¿Algún comentario al respecto? Profe. Adelante, Adri. Hola, hoy, bueno, Yeldrin y yo estuvimos trabajando hoy lo de cadena de valor con la gente de Swiss Travel. Pero estuvimos teniendo problemas con el gráfico porque metimos mucha más información, pero no la estaba jalando bien y no nos estaba presentando el gráfico como con todos los datos, pero yo no sé si tal vez será mejor verlo la otra semana en vivo y en directo. Le entiendo. Tuvimos que ir metiendo datos como uno por uno, pero supongo que debería jalarlo automático, ¿verdad? Cuando uno jala las celdas, pero no sé si será... Es que dependiendo, bueno, esto ya es más bien sobre el trabajo final, pero dependiendo de cuántas han metido, ¿verdad? O sea, sí es importante, recuerden que como el Excel fue hecho como para que fuera como el punto de partida y que se pueda mejorar, creo que el gráfico como tal no está hecho para que tenga la capacidad de meter toda la información que la empresa quiera agregarle. Además, acuérdense que para efectos del trabajo, ¿verdad? Habíamos dicho, bueno, mínimo 10, ¿verdad? Sí, bueno, no metimos toda la información de la empresa, o sea, metimos unos 5 más tal vez, pero... O sea, metieron 15. Sí, más o menos por ahí, no sé. Bueno, pero entonces, sí, 15 en realidad es un número que debería soportar perfectamente el Excel. Acuérdense que para que aparezcan en el gráfico tienen que tener los dos, o sea, tienen que tener el plano de coordenadas, ¿verdad? O sea, tienen que tener eje X y eje Y. Sí, lo revisamos, pero de no, tuvimos como que irlo metiendo uno por uno, pero no sé, tal vez sea mejor la otra semana. Sí. Vamos a volverlo a revisar y tal vez más fácil moverlo ahí. Revísenlo porque puede ser un tema de ajustar las fórmulas y cómo las están jalando, pero igual si tienen algún problema como este que es más técnico, ¿verdad? Que de fondo del trabajo, igual, o sea, todo eso es importante que lo veamos, lo podemos ver la próxima semana. No debería pasar a más que uno haciéndole algún ajuste de cómo está jalando las celdas, se solucione, se solvente. Pero sí, ese tipo de consultas y otras que tengan que ver con temas de fondo, es justamente lo que quisiera dedicar también hoy al final de la clase tiempo, y la próxima semana y la siguiente para que vayamos resolviendo las dudas. Igual, ya algunas personas me han enviado consultas por correo, por WhatsApp también, o sea, sepan que la idea es pues que tengamos esos canales de comunicación abiertos para las dudas que tengan. Lo que les he mencionado es que no se trata de que yo revise ya cómo van avanzando y que les diga esto está bien, ¿verdad? Porque como siempre les he mencionado, pues a mí me gusta trabajar con igualdad de condiciones para todas las personas. Entonces, si tenemos una fecha estipulada para ver para entregar el trabajo final, yo voy a hacer una revisión ya de evaluación una vez que lo entreguen, pero perfectamente por correo o ahora o la próxima semana que nos vemos, si tienen dudas de estamos entendiendo bien el caso de negocios,
va por este lado, ¿verdad? O incluso, estos son las familias de proveedores que incluimos y estos son ya los nombres finales de las empresas proveedoras. Estos son los riesgos más o menos que hemos mapeado. ¿Será que hay algo que se nos está escapando? Ese tipo de preguntas, por supuesto que con gusto las puedo responder y que además me parece interesante incluso que si se pueden hacer en las clases presenciales o en estas virtuales, pero abiertas a todo el grupo, creo que también le pueden ayudar a las demás personas. ¿Alguna consulta sobre el trabajo individual? Ese me parece entonces que no tienen. Pienso que entonces todo perfecto con los tres mini casos que están avanzando ya con sus respuestas, entonces. Bueno, en vista que no tenemos dudas hasta ahí, entonces sigamos. Y como les mencioné, voy a repasar, y más bien que repasar, porque la semana pasada en realidad yo no entré en el tema de la segmentación, sino que me quedé en el tema de los riesgos, ver un poco más la importancia de la segmentación, introducir el tema del código de ética y más bien después consultas. La verdad que quienes tengan comentarios o tengan dudas conforme vaya avanzando, hagámoslo de una vez, ¿verdad? Que sea más un tipo de conversación. Siento que a veces en la clase virtual se presta más como para que casi que yo hago como un monólogo, ¿verdad? Porque yo avanzo y ustedes además han visto que yo avanzo y bueno, puedo seguir, pero la verdad que me gustaría más que si tienen dudas y todo, de una vez las vayamos abordando. Bueno. Esto tiene relación, de hecho, con la consulta que hacía Adriana y la semana pasada un poquitito lo abordé y justamente en una de las hojas ya de las finales que ustedes van a completar en el trabajo final, se van a encontrar este mismo gráfico, ¿verdad? El gráfico de segmentación. Vean que de hecho es tomado de ahí del Excel. Y esto viene, bueno, de la hoja anterior donde tienen los riesgos y le dan una evaluación a los riesgos ambientales, sociales y económicos de la empresa, y de la hoja siguiente, que es donde ya aparece el gráfico abajo, donde le agregan el otro eje. Bueno, acuérdense que le agregan una valoración a qué tanto es el apalancamiento de la empresa o la organización con la que ustedes trabajan en esa empresa proveedora o distribuidora, y luego en el eje de la Y, dar la valoración de las compras, ¿verdad? De los rangos de compras. En función de eso es que ustedes van a poder ubicar una coordenada para que la empresa termine, ¿verdad? Con un plano, en este plano cartesiano, definiendo si está en el segmento A, que es el cuadrante A, 2 cuadrantes que tenemos B y un cuadrante que tenemos C. Y yo les mencionaba que esto es fundamental porque trabajamos con cadenas de valor que son muy amplias. Pero de nuevo, siguiendo el ejemplo que Adriana nos decía de la empresa Swiss Travel, que metieron 15 empresas, ¿verdad? Sabemos que la empresa en la vida real tiene muchísimos más proveedores, pero incluso partiendo del ejercicio que es académico con esos 10 o con esos 15, uno diría, bueno, pero a la hora de que yo ya tengo que destinar recursos y saber qué voy a hacer con mis empresas, si he decidido invertir en un programa de formación, sea virtual, sea presencial, o he decidido que tengo que hacer incluso auditorías in situ. Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por cuáles empiezo? Porque no es lo mismo invertir ese tipo de recursos en empresas proveedoras o distribuidoras que son estratégicas para mí, que estratégicas, que tal vez incluso por un nivel de madurez no le van a sacar el máximo provecho a esas iniciativas. Entonces, de nuevo, ¿por qué es que segmentamos? Porque tenemos que enfocar y tenemos que priorizar. No tenemos recursos ilimitados como para poder decir, ¿sabe qué? No importa, invite a 100, ¿verdad? Invite a 100 empresas y ahí vemos las que sí lo aprovecharon y las que no. Lo que necesitamos es nada más llenar espacios. No estamos en esa realidad las empresas y lo que queremos es canalizar recursos de manera eficiente y eficaz y además ojalá que se produzca un cambio en nuestras cadenas de valor. Entonces, como les he comentado, esta es una propuesta básica de segmentación, de hablar de A, B y C, pero todo esto es adaptable al lenguaje y a la forma
con la que ustedes trabajen sea la más adecuada, ¿verdad? Eso va a depender de la organización con la que ustedes lleguen a trabajar. Bueno, y entonces ya tenemos las A, las B y las C, ¿verdad? O sea, eso ya lo hemos ido construyendo. Y de ahí, esto también es parte del mismo Excel, ¿verdad? De ahí entonces viene, bueno, ¿qué voy a hacer? Y entonces, no sé, habrá pregunta, ¿por qué creen ustedes, o más bien, qué creen ustedes que va a ser fundamental en haber diferenciado esa segmentación? Si ustedes terminan este trabajo con A, B y C, ¿debería ser diferente entonces las estrategias que propongan para esos grupos o qué consideran? Profe, Hola, profe, es Carolina. Hola, a ver, hablaron dos personas. Escuché Carolina y ¿quién más? Perdón. yo, profe Adriana, pero dale, Caro. Ah, ok. Ok, bueno, entonces Carolina debería ganar. Ok, que lo que yo iba a decir es que la diferencia es que al estar en una categoría, pues un proveedor tiene mayor probabilidad, y retomando el tema de riesgos, de que pueda ocurrir un riesgo o digamos por la cantidad de compras o por el tema de la relación, pueda como ser más indispensable trabajar con esa persona. Ahora, aquí también habría que retomar un poco y estaba pensando en, digamos, en el tipo de proveedor, porque hablábamos de si es una pyme, pero es una pyme que para mí es muy importante, va a tener que tener un caso, una estrategia diferente a si es no sé, PriceMark, por ejemplo, que es uno de los proveedores para un restaurante, por poner un ejemplo. Claro, claro. Veo acá un comentario de Julián y antes le doy la palabra a Adriana y entonces así amarro con lo que ustedes están mencionando. Adelante, Adriana. Profe, bueno, segmentamos los grupos porque la idea es también priorizarlo, pero digamos hoy que nosotros lo hicimos, estuvimos pensando que, por ejemplo, Swiss Travel no tiene un código de conducta para los proveedores, ¿verdad? Entonces, digamos, esa sería una acción que debería aplicar para todos. Por ejemplo, entonces, digamos, una empresa que apenas está empezando con eso, podría empezar con esos planes generales y después ir más como a lo específico, pero no sé si estoy... Claro, claro. Muchas gracias, Adriana. Bueno, estás como adelantándote un poquito lo que vamos a ver hoy, pero sí, claro, o sea, lo que vos decís tiene sentido y vamos a ir viendo cuáles son acciones que por niveles o por esta segmentación se pueden hacer o para todas las empresas o ya luego para los grupos. Julián, lo que menciona es que efectivamente terminan perteneciendo a un grupo diferente, a un grupo que nosotros mismos les hemos asignado, ¿verdad? Nosotros la organización. Recuerden que esto, lo que hemos estado conversando, se hace con un equipo interdisciplinario, ¿verdad? O interdepartamental. No es solo las personas que lideran los temas de sostenibilidad, ¿verdad? Con su batuta. No es solo la gente de compras o proveeduría, sino que es un trabajo conjunto y pueden invitar a otras áreas también que sean fundamentales para el análisis de la cadena, las que tienen mayor injerencia o mayor contacto con la cadena. De ahí es que sale cómo hemos hecho esta distribución y entonces efectivamente terminamos teniendo unas empresas en el grupo A, unas empresas en el B, unas en el C. Y como bien lo mencionaron ustedes tres, ¿verdad? Tomando en cuenta lo que menciona Julián acá en el chat, debería tener acciones distintas. O sea, no hacemos una segmentación para después decir, bueno, tengo A, B y C, pero la verdad que para todas va la misma estrategia. Pero sí es muy importante, como dice Adriana, que puede haber algunas acciones específicas de todo nuestro planteamiento de fortalecer la cadena de valor que pueden tener un alcance general. Cuando hacemos esta segmentación, lo que estamos diferenciando es que efectivamente hay empresas que son más riesgosas para nosotros y que entonces tenemos que ponerles mucha atención, como no perderles la pista, que hay empresas que son muy estratégicas por una variable económica, que es porque les compramos mucho o porque tenemos muchas órdenes de compra en el año activas con ellos, ¿verdad? Entonces decimos, esas son prioritarias, la verdad que me pueden exponer a más y van a tener un trato diferenciado.
Y fundamentalmente son, como ustedes han visto acá en el Excel, esas son las dos variables, o mucho riesgo o le compro mucho. Hay mucho dinero de por medio, ya sea porque le compro o porque si es hacia adelante, distribuye mucho de mis productos o servicios. El caso que anotaba Carolina, y me acuerdo que la semana pasada les contaba de un caso real de una de nuestras empresas que se estaba planteando en sus iniciativas, sus programas de fortalecimiento que hacer con las empresas muy pequeñas. Bueno, pues sí, efectivamente, puede ser que incluso tengamos en segmento A empresas muy pequeñas, que no es lo mismo, ¿verdad?, que trabajar o pensar iniciativas para aquellas que son más grandes y tal vez ni siquiera es un tema tanto de tamaño como de madurez. Pero, ¿y qué diríamos ahí? Dice, por un tema de riesgos, tal vez estas más pequeñas, inmaduras, son muy riesgosas porque puede ser que hasta estén rayando la informalidad, pero no voy a pensar la misma estrategia que voy a tener para una empresa a la que le compro mucho, que puede ser riesgosa, pero que resulta que ya es una empresa súper establecida y madura, ¿verdad? Entonces, ahí sí es muy válido también plantearse que dentro del mismo segmento A podamos tener acciones diferentes. Deberían seguir un mismo objetivo estratégico, pero acciones diferentes. Y bueno, les decía que Adriana se adelantaba un poco a lo que les quería comentar hoy, porque como ven ustedes acá, esto es de la lectura que teníamos además para esta clase también, ¿verdad? O sea, estas son propuestas de cómo ir trabajando con mi cadena una vez segmentada, ¿verdad? ¿Qué hacer con cada una? Entonces, aquí lo estamos viendo, esto, imagínense lo que fuera, bueno, teníamos una clasificación de 5, pero pongamos, no sé, que las A están en alto y muy alto, las B entre bajo y medio, y las C son mínimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos sugiere acá? O sea, parte de las acciones que podemos contemplar en nuestra estrategia es, por ejemplo, ¿verdad?, en el mínimo nivel que haya una declaración de compromiso. Y esa declaración de compromiso muchas veces es, ¿verdad? O sea, la empresa ancla diciendo, nosotros lo que queremos es fortalecer a nuestra cadena de valor, ¿verdad? Acuérdense que si además lo vamos viendo como por el acumulado de lo que hemos estado discutiendo en la clase, la idea es que tenemos una política de relacionamiento, fortalecimiento de la cadena de valor, que está anclada en los objetivos y la estrategia de la empresa en materia de sostenibilidad, que construimos un caso de negocios, ¿verdad? Y que eso nos diera pie, ojalá, como bien mencionaba ahora Adriana, un código de ética o de selección de proveedores. Esa declaración que la empresa ancla hace debería ser para todas las empresas. No importa si está en nivel C o está en nivel A, yo debería de manera abierta, transparente, promoviendo un diálogo, ¿verdad?, declarar qué es lo que yo quiero hacer con mi cadena de valor. Podría, por ejemplo, también facilitarles herramientas para la autoevaluación, ¿verdad? Y bueno, yo ya les he comentado de la herramienta Indicarse Pyme, ¿verdad? ¿Por qué les he hablado de Indicarse Pyme? No solo porque sea una herramienta que pertenece a la red Integrarse, a la red centroamericana de organizaciones que promueven la sostenibilidad, de la cual AED es parte, sino porque además es una herramienta gratuita, ¿verdad? Entonces, aquellas empresas que quieran empezar a darle herramientas a su cadena de valor, y que acuérdense lo que nos dijo Sofía, ¿verdad? No sé si se acuerdan que el costo del EcoVadis era como de $600 para las pymes, ¿verdad? Bueno, imagínense, es muy diferente pedirles que hagan un diagnóstico, una evaluación con EcoVadis, a decirles herramientas que son accesibles porque son gratuitas y decirles, vean, aquí está una herramienta para que usted empiece a trabajar este tema. Si la herramienta es gratuita, eso yo se lo puedo facilitar a todas, desde el nivel C hasta el A. Y ahí va a ser interesante, dependiendo de la herramienta que se utilice, darle seguimiento a quienes lo utilizaron, ¿verdad? O sea, eso, si son herramientas de acceso gratuito, ya eso puede empezar a generar para ustedes, para las anclas, pueden medir quiénes tuvieron más interés y les va dando también, ¿verdad? O sea, uno puede ir midiendo quienes tienen esa visión más de largo plazo y de interés de trabajar con nosotros en el largo plazo, puesto que hacia allá nos movemos. Y, por ejemplo, otra de las acciones que podrían hacer
es que se haga un taller de sensibilización, un taller abierto, que lleguen de manera voluntaria, o sea, dirigido a los 3 segmentos, y también que les permita ver quiénes llegan, quiénes no llegan, qué interés muestran. Eso se puede hacer presencial, que tendría costos tal vez más altos, o se puede hacer de manera virtual, ¿verdad? O sea, herramientas hay. No sé si también ya les ha conversado tal vez Olga cuando les dio clases en el cuatrimestre pasado, en el trimestre pasado, perdón, de la plataforma de los cursos virtuales del e-learning de la red Integrarse. Bueno, ahí también pueden encontrar herramientas que son gratuitas y que pueden perfectamente las empresas compartir con su cadena de valor. Ayer que AED daba un webinar y que vi a varios de ustedes conectados, bueno, también buscar ese tipo de recursos que no nos vayan a generar un costo a nosotros como empresa Ancla, todo eso se puede ir trasladando a nuestra cadena de valor de manera que de la mano con una comunicación clara y verdad formal que nosotros hicimos de que queremos trabajar en fortalecerles, se les están dando esas herramientas. Conforme vamos avanzando de nivel, podemos ir solicitando más cosas o pensando en invertir en más cosas, ¿verdad? Vean que ya pensando en las empresas de nivel B, ¿verdad? Entre el bajo y el medio, yo ya puedo pedirles, por ejemplo, que den cuentas de certificaciones externas que tengan. Podría incluso, aquí estoy hablando más de, cuéntenme, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el Excel, cuando hacemos la caracterización, venía una columna que la idea es que se pueda adaptar a la empresa para que pongan si tienen o no tienen certificaciones y cuáles? Aquí es preguntarles, no estoy todavía en un nivel de que las exijo. Si porque mi negocio lo demanda, las tengo que exigir, bueno, pues así es y perfecto, ¿verdad? Y eso ya entraría tal vez más incluso como un requerimiento técnico. Aquí es más como para ir viendo qué es lo que tienen las empresas. Y podría evolucionar de un taller de sensibilización a un taller modular, ¿verdad? Un taller que sea más amplio, acumulativo. Acá es donde nosotros en AED hemos tenido muchísima experiencia, ¿verdad? O sea, donde incluso las empresas lo que están haciendo es no solo dando un taller de introducción o sensibilización, sino que dependiendo de los temas que hayan sido definidos como los prioritarios por riesgos, dan un taller específico sobre prácticas laborales o dan uno sobre prácticas ambientales y eso se puede complementar con herramientas virtuales y además con que desarrollen un plan de trabajo. En el nivel medio ya incluso lo que estoy pidiendo es no solo que está mi declaración de compromiso y puedo tener el código, como bien decía Adriana, que les puedo decir, este es mi código, mínimo usted fírmelo, sino que yo ya a un nivel medio les puedo decir, vean, ustedes conocen mi código, nosotros se los dimos a conocer, les pedimos que lo firmaran, ahora ya le estoy pidiendo que usted tenga su propio código. Ojo acá la aclaración, no es el código, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de Adriana, no es Swiss Travel, desde el nivel C les digo, aquí tengo mi código, quiero que usted lo conozca, estas son las condiciones mínimas, usted lo va a firmar, esta es mi declaración de compromiso y quiero que usted se adhiera a ella. Eso no es necesariamente vinculante en términos de los contratos, a no ser de que así ustedes lo establezcan, pero por lo menos ustedes ya comunicaron oficialmente cuáles son las expectativas que tienen de esas relaciones. Ese es mi código de Swiss Travel, dándoselo a conocer a mi cadena de valor. En el punto medio, donde ya estoy hablando con empresas que son de nivel B, moviéndose al segmento A, yo lo que les voy a decir es, usted conoció mi código, ahora yo quiero que usted me enseñe cuál es su código propio. No el de la empresa proveedora de Swiss Travel con su cadena, sino que es, no sé, pongámosle un nombre a la empresa y se llama la empresa, ¿verdad? Si es de Swiss Travel, no sé, es la de... Tiene un restaurante camino, ¿verdad? En la ruta 27, el restaurante de la ruta 27 por el que pasan y llevan sus turistas, le dice al restaurante cuál es su código interno, como el que ustedes vieron cuando tenían la clase de ética. Pero, o sea, porque aquí ya le estás diciendo es, usted ya conoce el mío, pero yo quiero ver qué está haciendo usted. Ya pueden exigir, por ejemplo, ese tipo de políticas o de prácticas. Ahí mencionamos el tema del compromiso de la alta gerencia, porque si yo tengo ya mi propio código, debería sí o sí, ¿verdad?, estar considerando la alta gerencia. Abro aquí un espacio para que me comenten si tienen algunas dudas sobre temas de códigos de ética. Esto entiendo, ¿verdad?, tuvieron una clase específica para ello, pero, ¿verdad?, la idea de un código de ética interno
es que está dirigido a todas las personas miembros de la organización. No es que el código de ética aplica de los mandos medios para abajo y que a la gerencia general o a las juntas directivas, no. El código de ética está pensado para toda la organización, eso es el reflejo de nuestros principios y valores y muy importante de las conductas que esperamos. ¿Tienen alguna consulta sobre temas de código de ética? Profesora, Adelante. Patricia, en realidad no es consulta, lo que básicamente entendimos es que cada organización elaborará su código de ética de acuerdo a su giro de negocio, a sus valores, a sus principios, y sí, como usted dice, debe ser de acatamiento obligatorio porque muestra la esencia y la gobernanza de la organización, ¿verdad? Pero no tiene que ser ni grande ni complicado, tiene que cumplir con la expectativa de cuál es el propósito y cómo alcanzar éticamente el propósito de la empresa. Y no tiene tampoco que ser por tamaño, ¿verdad? Y más allá de grande o complicado, lo más importante es que se lleve a la práctica. Entonces, sí, o sea, que sea un documento vivo. Acá entonces nada más resaltar, ¿verdad? Código de ética para las empresas de nivel B a nivel A, o segmento B y segmento A, estamos hablando de que tengan su propio código. Código de selección de proveedores, que es el que la ANCLA realiza, ese lo ideal es que lo entregue y le pida hasta que lo afirmen, haya una aceptación, una declaración de compromiso con esos lineamientos desde el nivel básico, ¿verdad? Siguiendo el comentario de Adriana. Claro, en el caso de Adriana que nos decía, ¿verdad? No existe todavía el código. Entonces, lo que se preguntaría para efectos no solo del trabajo que ustedes están haciendo, sino de recomendaciones que le puedan hacer al... Hey, ¿será que mejor, verdad? Bien que queremos tener un programa de fortalecimiento y podemos, pero ¿será que mejor nos devolvemos un poquito y trabajamos en esos lineamientos nuestros hacia la cadena primero? Sí, la verdad que sería una muy buena recomendación. Pero bueno, perfecto. Sí, adelante. Una consulta, Adelante. Nancy. Ahora que usted dice eso de los lineamientos, nosotros el año pasado se aprobó una política de compras sostenibles, ¿verdad? Y tiene un manual de lineamientos. Tiene un manual de lineamientos generales para todos los proveedores, por ejemplo, que tiene cumplimiento legal, que no trabajen niños, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero nosotros, por el tipo de organización y porque tenemos el restaurante y porque tenemos otra serie de proveedores, por ejemplo, de TI, para los servidores y esas cosas, se hicieron lineamientos por sector, ¿verdad? Y cuando me refiero a sector, me refiero que a los proveedores del Resta se les piden ciertas condiciones, a los equipos tienen que estar con ciertas condiciones, la parte de limpieza de ser biodegradables, ¿verdad? Y con ciertas concentraciones ahí. Esas cosas nos las pasó la gente de proveeduría, ¿verdad? Lo hicimos en conjunto. Pero también hay una parte que nosotros tenemos un centro de capacitación donde hay una piscina. Entonces, tuvimos incluso que poner lineamientos, no son requisitos como tales, solo lineamientos, ¿verdad? Como para que se cumplan, porque la piscina necesita unos cloros especiales, ¿verdad? Y tiene que ser cloro por un tema de inocuidad no solo del agua, sino de la gente que llega con todas las bacterias y todas las cosas, ¿verdad? ¿Eso se puede hacer así o tiene que ser algo más rígido, como usted dice, que también que firmen y eso? Sí, gracias. La verdad que no hay una receta. Lo que les puedo comentar a todos es como cuál es la práctica ideal. Y esto me remonta como a la primera y segunda clase y la verdad que lo voy a montar en una diapositiva lo voy a incluir en esta misma presentación para que lo tengan ahí, de cuando pensamos como en nuestra iniciativa o programa de fortalecimiento de la cadena, que es todo lo que deberíamos considerar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les había dicho deberíamos tener la política, deberíamos tener el código, deberíamos tener el registro? Eso debería afectar sí o sí los contratos, o bueno, un paso antes, cuando hacemos licitaciones, los carteles cuando van a salir,
luego deberíamos tener una herramienta de evaluación, bueno, eso todo lo voy a poner. Entonces, en el ideal de las mejores prácticas, las organizaciones deberíamos tener nuestro código de selección de proveedores o nuestro código de ética para proveedores, y ese código es muy general, ¿verdad? O sea, ahí está un poco en lo que Nelsie apuntaba, o sea, ahí está temas de cumplimiento de ley, temas que para la empresa ancla, sea el Cepía, o sea Swiss Travel, o sea Tigo, acuérdense del caso de Sofía, resultaron materiales y entonces tiene que sí o sí trasladarlos a su cadena, porque si no la comprometen en términos de lo que había definido que era estratégico, ¿verdad? Entonces, es muy general. Ahí no estamos diferenciando por familias o por categorías de productos, porque la idea es que el código, una vez que vos lo das a conocer, podés pedir que haya esa declaración de compromiso, que es firmarlo, y entonces lo podrían firmar todas las empresas, no importa si es proveedora del restaurante, o si es proveedora de materia prima, o si es proveedora de suministros de oficina o servicios profesionales, ¿verdad? O sea, el código, la idea de que sea tan general es para que pueda abarcar a todas las empresas con las que tenemos relaciones comerciales, y además no importa si es del segmento A, B o C. La práctica de pedir que lo firmen es una muy buena práctica, no necesariamente todo el mundo lo está haciendo. A nosotros, y ya hablo incluso de la experiencia de AED como proveedora, a nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, en temas de proyectos, que nos piden, ¿verdad? Que conocemos el código de las empresas ancla, a las que les vamos a vender los productos, los servicios, nos piden que digamos que estamos de acuerdo, y en el caso de que tengamos nuestro código interno, que era lo que les mencionaba antes, lo podemos también dar a conocer. O sea, ¿verdad? Es como que esto está pasando porque las empresas dicen, yo quiero curarme en salud, e ir buscando hacer negocios con aquellas otras organizaciones que compartan valores y principios. Pero no necesariamente tenés que pedirlo de buenas a primeras. Y de hecho, yo incluso recomendaría que si no ha habido una declaración oficial por parte del Cepía o de Swiss Travel, de hacia dónde van, qué es lo que quieren lograr, mandar el código en seco, como aquí está nuestro código, y fírmenlo, puede ser hasta contraproducente porque podrían ni siquiera entenderse. Entonces, a ver, y además, lo otro es, no necesariamente tiene que llamarse código. Entiendo por lo que Nelsie nos comenta que los lineamientos van muy en esta línea, en lo que debería ser un código. Y pueden llamarlo así, lineamientos de compras sostenibles. O sea, al final, más allá del nombre que le pongamos, la cadenita, ¿verdad? El contenido es lo que es importante acá. Pueden darlos a conocer, que eso sí es fundamental. Y eso pues va abriendo el camino para acciones un poco más que impliquen mayor involucramiento por parte de la cadena más adelante. Ahora, tener después, voy a colocar esta idea y ya abro para que me hagan comentarios. Como la idea del código es muy general, la recomendación es mantengan un código general que les permita llegar a todo tipo de empresas, y a partir de los registros y del análisis que hemos hecho de los riesgos a los que nos someten las diferentes familias o categorías de productos, tengamos unos lineamientos adicionales que lo ideal es que vayan, que sean vinculantes a través de los contratos, donde ustedes puedan incluir ese tipo de especificaciones que Nelsie decía, ¿verdad? Que es muy diferente, digamos, el código de selección de proveedores, trabajo infantil, que es de cumplimiento de ley, va para todas las empresas igual, pero ya hablar de temas técnicos, que como lo que mencionaste del cloro, o que si tengo que ser más específico, incluso en algunos temas laborales frente a otras empresas, no sé, por un tema de trabajo migrante, eso yo ya lo puedo poner en lineamientos específicos para la categoría o la familia de servicios de las empresas de seguridad, y no metérselo a, no sé, suministros de oficina, por decir algo. Pero entonces vas armando tu rompecabezas grandes donde tenés el código que es general, los lineamientos que tienen que ver por familia o por categoría, y esos lineamientos deberían sí o sí afectar los contratos que estableces. Y en tu registro, ¿verdad? Es muy diferente que se registre una empresa proveedora del restaurante a una empresa proveedora de servicios de seguridad a la de suministros de oficina. Para ya registrarme como proveedora, yo tengo que cumplir con el código, lo básico, y con lo que es específico de mi categoría o de mi familia. Sí, alguien hacía un comentario, entonces, Profe, por favor, adelante. es que tengo una duda de conceptos.
yo entiendo por el código de selección de proveedores como que es un código, procedimiento que sigue la empresa para escoger o revisar los proveedores y finalmente tomar un criterio sobre con cuál trabajar. Eso es lo que yo entiendo por ese nombre, pero entonces estoy confundida si no es así. Digamos, y el otro, ¿cómo se llama? El otro código, yo lo entiendo como el código de ética o código de conducta, pero que forma la empresa como los lineamientos básicos para que los proveedores lo cumplan. Pero no sé si estoy... Ah, ok. Ya, te entiendo. Sí, ve, no, más bien, a ver, en esta diapositiva en la que estamos, cuando dice código de ética en el nivel medio, ¿verdad? Que acuérdense que ahí estamos hablando ya de las empresas de segmento B, por lo menos. Ese es el código de ética interno de la empresa, ¿verdad? No sé, en el caso, Adriana, vos que estás trabajando con Swiss Travel, vos decías, Swiss Travel no tiene un código de ética para sus proveedores, pero es muy probable, estoy casi segura, que sí tiene un código de ética propio, que es para las personas que trabajan en Swiss Travel, ¿verdad? Entonces, este es el código de ética propio, es el que ustedes vieron en la clase del primer trimestre de ética, ¿verdad? El que tiene Swiss Travel, el que tiene PriceMart, el que tiene AED, que es el que rige con nuestros valores y principios las conductas que espera la organización de María Fernanda Pérez como directora de la Dimensión Económica de AED, ¿verdad? Entonces, ese es el interno. El código, es que también, ¿verdad? O sea, esto es un tema de los términos, pero se le llama código de ética de proveedores o código de selección de proveedores, código de la cadena de valor. Es también principios, valores, tiene que estar alineado a lo que dice mi propio código interno, expectativas de conducta para mi cadena de valor, pero no es el procedimiento de cómo tomar la decisión de con quién trabajo o no, ¿verdad? O sea, es de nuevo lineamientos, conductas, mínimo cumplimiento legal que yo le digo a mis proveedores o distribuidores, si usted quiere hacer negocios conmigo, esta es la cancha, así está demarcada. Así es como vamos nosotros a jugar en nuestras relaciones comerciales. Yo lo que espero, lo mínimo es que usted se alinee con esto. Entonces, ojo, ahí lo que estoy diferenciando es, dentro de todo el proceso de compras responsables o sostenibles, tiene que haber mecanismos para ver con quién trabajo y con quién no. Pero el código no es el procedimiento. El código es un documento que da cuentas de cómo quiero yo que se comporten las empresas de mi cadena de valor. Me dicen, por favor, si me estoy explicando en esto, ¿verdad? O sea, el código es igual, o sea, un documento de expectativas, pero que está dirigido a la cadena. Sí, profe, entonces, sí se le entiende bien. Entonces, digamos, si nosotros quisiéramos tener un documento como de guía para la gente de compras, bueno, compras no, lo de la gente que tiene que ver directamente con proveedores, sí se le llamaría entonces procedimiento de selección o... Exacto. Y en ese procedimiento de selección, por ejemplo, ¿qué diría una que, de nuevo, en el ideal que debería tener? Si yo ya tengo un código de selección de proveedores que lo di a conocer, que les estoy pidiendo que mínimamente se comprometan con esas conductas esperadas que yo tengo ahí sí que puedes decir, dentro de mi procedimiento para elegir, voy a elegir solo las empresas que se comprometieron con eso, ¿verdad? O sea, si yo le mandé el código a empresas y les estoy pidiendo que se comprometan, acuérdense que además en esto uno da un tiempo prudencial, ¿verdad? O sea, que no es como que de la noche a la mañana, pero resulta que llevas ya un año en esto, año y medio, y hay empresas que dicen, no voy a firmar, no, ni siquiera responden, ahí vas descremando y decís, bueno, si ya tengo 2, 3 empresas más que me dan el mismo producto o servicio, que sí firmaron el código, que sí veo que se están comprometiendo, que van en la misma línea de negocios sostenibles que yo, puedo decidir que no van a formar parte de mi base de proveedores activos. O sea, sí te sirve para ir discriminando, pero no significa que solo por firmar el código decir, ya, mira, tiene puntos extras. No, ¿verdad? El código termina siendo, como ustedes lo ven acá, casi que, ¿verdad? El piso, es lo mínimo. Porque además, como son tan generales, están muy orientados a que sean de cumplimiento legal. Bueno. Hola, profe, es Yeldrin. Hola, Delmi, adelante.
Tenía una duda. Es que, digamos, es que al final usted dijo como cuestiones de cumplimiento legal. Entonces, si en un contrato nosotros tenemos metidos toda la legislación que en teoría los proveedores deberían cumplir, ¿es como parte de ese código, pero ya está metido en el contrato o es otra cosa? Es que eso depende de cómo hayas hecho los contratos, ¿verdad? O sea, lo ideal, no sé, por ejemplo, la práctica que nosotros hemos visto es que si yo ya tengo un código de selección de proveedores y se los estoy pidiendo, eso yo lo pongo como un requerimiento. Los códigos, lo mínimo es legal, pero puede ser que las empresas, dependiendo de lo que hayan encontrado, que es importante poner ahí, suban un poquito más la barra, ¿verdad? Entonces, lo que hay que ver es, dependiendo de la legislación con la que trabajes localmente, qué se puede y qué no se puede meter para efectos de los contratos. Pero sí, igual que el código de ética interno de nuestras organizaciones, ¿verdad? Que es vinculante, por así decirlo, para quienes trabajamos. Hay faltas a los códigos y vos podés decir, claro, y esto con comunicación anterior, ¿verdad? No es que de la noche a la mañana te lo sacaste de la manga, decir, hubo faltas al código y eso puede ser una causal para terminar el contrato. Pero todo esto va a depender de los temas que estamos viendo, qué tan sensibles son y que la legislación local me lo permita. Pero, o sea, de nuevo, si es un tema de trabajo infantil, o el otro día yo les comentaba de que resulta que no están pagando la caja. O sea, vos decís, eso tiene el cumplimiento de ley, yo podría terminar la relación, el contrato con esa empresa. Sí, ¿verdad? Acuérdense que en esto hay que ponerse los lentes de visión de largo plazo, ¿verdad? La luz alta y decir, sí, pero si lo termino de la noche a la mañana, el perjuicio puede ser más alto. ¿O será que le doy un tiempo prudencial para que se ponga al día con esto que además es de ley, que no es como que le estoy pidiendo la luna, ¿verdad? O sea, es algo que es básico, pero abrís un periodo de gracia para que se ponga al día y no cortás la relación de buenas a primeras, pero perfectamente lo puedes hacer. No hay una receta, ¿verdad? O sea, ahí el tema, y por eso la verdad que la próxima semana voy a invitar a una empresa para que les cuente su experiencia, porque los códigos pueden, o sea, varían dependiendo del sector de actividad económica y de nuevo, de lo que la empresa haya definido que es lo más relevante para sí misma. Bueno, si nos movemos ya a los niveles más altos de estrategia para nosotros en función de la segmentación, bueno, ya estamos hablando ahí de las empresas del segmento A, ya ahí lo que estamos buscando es que haya esa comunicación más permanente, que sea de diálogo. En algunos casos hemos visto empresas que además de que ya no tienen solo talleres modulares, tienen un programa permanente de fortalecimiento de su cadena de valor que va desde los temas de sostenibilidad hasta los temas de fortalecimiento o formalización del negocio o crecimiento. Puede estar incluso unido a brindar apoyo financiero, ¿verdad? O sea, algunas, no sé, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, es muy interesante, en algunos casos se ha dado, quisiéramos ver incluso más ejemplos de esto, pero empresas ancla que se han convertido en aliadas para Sistema Banca para el Desarrollo, para los diferentes operadores de Sistema Banca para el Desarrollo, y lo que dicen es, aquí está mi cadena de valor, ya está un poco blindada, ¿verdad?, en términos de cómo invertir en esa cadena, y entonces lo que hacen es que se pueden direccionar fondos de Sistema Banca para el Desarrollo para la mejora de procesos, en fin, para el crecimiento de las empresas que calcen con el perfil, ¿verdad?, de beneficiarias de los fondos de CBD, pero que están amarradas a esa empresa ancla. Y otras, esto es porque hacen la conexión con SBD, otras empresas que tienen incluso su propio capital disponible para invertir en su cadena porque saben que de eso dependen, ¿verdad? O sea, no sé, aquí hay muchísimos ejemplos, ¿verdad? De empresas que están haciendo eso, cuentan con su propio capital para poder decir, esto lo vamos a destinar a la cadena para que inviertan en mejores prácticas agrícolas, si es el caso del sector agro, en mejores prácticas ambientales, transformación hacia la descarbonización, porque eso es un tema que es importante para el país, etcétera. Y ya en esos niveles estamos contemplando si tenemos que hacer visitas y auditorías. ¿Ven por qué es tan importante segmentar? Porque aquí estás invirtiendo muchísimos más recursos y recursos en general, o sea, tenés plata, tenés gente que está, ¿verdad?, visitando, dedicada a esa comunicación permanente, que los que tenías con el nivel C.
Y en el nivel ya, siempre dentro de la SAP, pero en este caso que es una clasificación de muy alto, ahí puedes tener hasta incentivos, ¿verdad? Entonces, empresas que tienen diferentes reconocimientos, que no todo tiene que ser monetario, o sea, ¿verdad? No me quiero adelantar de uno de los casos que se va a exponer en la clase, pero van a ver que hay tipos de incentivos que resultan muy beneficiosos para nuestra cadena de valor y no necesariamente implicó un desembolso de recursos por parte nuestra. Aquí entra un poco también lo que Nancy comentó y que ya entramos en detalle de las familias, puede ser que haya requerimientos específicos. Esos requerimientos específicos pueden ser mejor bienvenidos, ¿verdad? Cuando hemos estado construyendo esas relaciones de largo plazo y de diálogo permanente. Y aquí entra eso que también ahora mencionábamos. Imagínense que si es una empresa ya de este nivel, ¿verdad? Si vemos que falla y que hemos dado un periodo de gracia y esto no se compone, por así decirlo, la situación, la empresa no reacciona, ahí la recomendación, como vieron incluso desde que vimos la clase de la OCDE, es finalice esos contratos. Claro, finalice el contrato cuando usted ya ha buscado alternativas. Pero entonces, esto es en concreto por qué segmentamos. Porque yo tengo que saber que más recursos tienen que ir destinados a ese segmento de empresas A, donde es más importante mi relación con ellas y donde puedo estar más expuesto a riesgos. Esta es otra forma de verlo, igual, ¿verdad? Desde un nivel bajo en la segmentación hasta el alto, y vean que en el nivel bajo lo que dice es defina las expectativas. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el documento, el instrumento básico para definir las expectativas? El código de selección de proveedores. Pero ya luego yo ahí voy aumentando, ¿verdad? Y puedo monitorear, en algunos casos puedo auditar. Esa auditoría puede ser digital, en línea, puede ser con solo la herramienta, incluso casi que ni siquiera audité, solo les di herramientas para la autoevaluación, autodiagnóstico. Como les decía, pueden ser incluso gratuitas y nada más cuéntenme cómo les fue, o cuando ya sí doy el paso de que incluso va a un auditor o auditora externa. Invertir en la mejora y en la capacitación, y en el nivel más alto lo que estamos buscando es el desarrollo de esas alianzas. ¿Verdad? O sea, creo que Sofía no lo comentó cuando expuso el caso de Tigo, pero una de las prácticas interesantes o de los resultados interesantes que tuvimos en ese primer año, Sofi les mencionaba que para Tigo uno de los temas materiales es los derechos de la niñez y todo el tema de la protección de la niñez en relación al uso de las herramientas de telecomunicaciones, ¿verdad? Y uno diría, bueno, es importante para Tigo, pero ¿qué va a hacer, verdad, la cadena de valor? Bueno, fue muy interesante que una de las empresas proveedoras, de las que son proveedoras del personal técnico que está, ¿verdad?, reparando en las casas, en las oficinas, los que ven todo el tema de las averías o de colocar o quitar los servicios, se matriculó con el tema y dijo, la verdad que nosotros somos un megáfono y un multiplicador, y entonces de manera voluntaria, porque no se les pidió en ningún momento, o sea, las empresas definían en qué querían trabajar, ellos se definieron que iban a desarrollar una campaña de sensibilización para su gente, ¿verdad? Porque al final es el personal que le da la cara a las y los clientes de Tigo, y que iban a poner en sus camiones, ¿verdad? En los carros que utilizan para visitar, que iban a poner la línea de atención para denuncias en temas de incumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, y que iban a sensibilizar porque dijeron, la verdad que nosotros queremos matricularnos con eso, y entonces ahí es donde puedes encontrar ese tipo de sinergias y desarrollar alianzas con tu cadena de valor en los temas que para vos son importantes. Entonces, de nuevo, por eso la importancia de la segmentación. Esto en la vida real, en función del trabajo, por eso les decía, esas hojas en donde ustedes colocan los riesgos y luego caracterizan a las empresas para que les queden A, B y C, y tienen la última hoja, que es la de qué harían, esa es la carne de este trabajo final, ¿verdad? O sea, porque es cuál es la lógica que ustedes han desarrollado en el curso y que ponen al servicio de la organización con la que están haciendo el trabajo, pero más importante, con lo que ustedes se van, para luego enfrentarse al mundo real y decir, ¿por dónde empiezo? ¿Verdad? ¿Por dónde empiezo y qué voy a proponer? ¿Hasta acá alguna consulta? Bueno, me parece que no. Y acá lo que quiero es entonces introducir un poco el tema del
código de ética o código de selección de proveedores. Voy a poner el nombre completo para que no se nos vaya a confundir con el propio, ¿verdad? Y les mando la presentación entre mañana viernes o el sábado. Pero un poco introducir este tema de cara a que la próxima semana tengamos un caso vivo que nos cuenten qué han hecho. Bueno, porque un código, la verdad que ya ustedes mismos lo comentaron, pero es que las expectativas que tenemos de ese relacionamiento con nuestra cadena sean lineamientos claros. Me imagino que lo vieron porque aplica para el código ser muy específico de las conductas, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que yo realmente quiero de, si es interno, de cómo quiero que se comporten mis trabajadores y trabajadoras, si es hacia la cadena de valor, cómo quiero que se comporten también. Y lo pego con lo que Adriana mencionaba, ¿verdad? Si no es que es el único criterio para evaluar y seleccionar, es la base, ¿verdad? O sea, sí te permite discriminar entre quienes ya se comprometen con eso, quienes no, y eventualmente vas a tener una herramienta de evaluación o incluso de auditoría, como les decía, que les permita ver no solo, porque lección que hemos aprendido, ustedes tienen un código, lo desarrollan, lo mandan, la gente se los va a firmar, sin leer incluso, ¿verdad? Imagínense, es que pónganse en esos zapatos, o sea, es una empresa proveedora que quiere venderle servicios a Swiss o al Cefía o a la que sea, ¿verdad? No sé, a AED, a PriceMart. Pónganle el nombre. Claro, con el ánimo de vender, yo voy a decir, sí, yo acepto lo que está ahí. Por eso es que nosotros incluso decimos, eso es lo mínimo, pero si ustedes pueden ir más allá y decir, este es el código, pero además, ojo, entiéndalo, ojo, aquí hay un programa para que usted se forme, es mucho más positivo, porque sí nos hemos dado cuenta que la gente lo firma, pero no necesariamente lo está entendiendo ni lo está acatando. Entonces, por eso es que es lo más básico. ¿Qué deberíamos entonces tomar en cuenta en ese código? Y un poco ya les dije, como es comportamiento esperado, lo primero es cumplimiento legal. Recuerden que el tema de cumplimiento legal es el piso mínimo, ¿verdad? Y hablamos de conducta empresarial responsable, sostenibilidad, responsabilidad social empresarial cuando vamos más allá de la ley. Medidas prácticas para evitar daños ambientales y sociales. Mucho de eso puede estar de la mano de cumplimiento legal, ¿verdad? Así es como está pensado, pero hay otras cosas que pueden ir un poco más allá. Y consideraciones del contexto y estándares internacionales, ¿verdad? También, o sea, acá pueden hacer uso de las recomendaciones de normativa internacional de comportamiento. La idea es que ustedes puedan subir un poquito más la barra. Y esto es muy importante para las empresas multinacionales, porque, ¿verdad? Como podemos encontrarnos diferentes contextos donde la legislación puede ser más laxa en un país que otro, la idea es que yo, siendo una multinacional, con mi código, yo eleve el estándar, ¿verdad? Entonces, no importa si estoy operando en Bolivia, donde el trabajo infantil es permitido, yo debería pedir un cumplimiento mínimo, ¿verdad? Ojalá de la mano de los estándares internacionales y potenciar o promover más bien, jalar mi cadena de valor hacia ese estándar mínimo. Pasos que debería tomar en cuenta a la hora de desarrollar el código de selección de proveedores. Como les he dicho, en todo momento, ¿verdad? Siempre ese compromiso de manera oficial y manifiesta. Al igual que cuando se desarrolla el código interno, de definir el equipo, vean que acá en el proceso que hemos estado abordando, la verdad que si ya tenemos un equipo para hablar de toda la estrategia o el programa de fortalecimiento de la cadena, debería ser el mismo, no es que tengan que ser distintos, pero, o sea, por ejemplo, en el trabajo que ustedes están haciendo, cuando vemos la pestaña o la hoja de formación del equipo, ese es el mismo que hace todo el proceso y que debería trabajar el código. Que esas expectativas estén basadas en estándares reconocidos, ¿verdad? O sea, como les dije, uno, el tema de ley, pero luego estándares reconocidos a nivel internacional y específicos de su contexto, ¿verdad? O sea, como bien hablaba ahora, digamos, si es un tema de agro, bueno, ¿qué es lo básico en el sector agro de mi actividad económica que yo debería colocar ahí? Puedo hacer uso de estos equipos interdisciplinarios e incluso de terceras partes, ¿verdad? Uno, de personas consultoras externas que puedan hacer una revisión. Como en todo, en los temas de sostenibilidad, hacer un benchmark siempre cae bien, ¿verdad? O sea, ¿qué están haciendo otras empresas similares a la mía
qué es lo que están considerando, qué están incluyendo, ¿no?, en los códigos. Y eventualmente, si esto se logra, sería muy positivo. Yo puedo desarrollar mi código y desarrollar una sesión de consulta con las mismas empresas proveedoras o distribuidoras y también recibir retroalimentación de si ese código es realmente cumplible o no, ¿verdad? Eso va a ser muy importante. Y invitarles a que, uno, primero que eso que les decía, o sea, que si es cumplible, que yo lo estoy bajando a mi cadena, pero las mismas empresas proveedoras podrían tomar esa referencia y esto me acuerdo que fue una pregunta que Julián en algún momento hacía, trasladarlo a sus propias cadenas, ¿verdad? Ya no estamos hablando de Tier 1 o capa 1, sino capa 2, capa 3, capa N, ¿verdad? O sea, tomen ustedes también esto de referencia y hagan por efecto de cascada, tomen esto de referencia y hagan su propio código, uno el interno y dos luego el de ustedes mismos de selección de proveedores. Eso como de pasos básicos. Contenido, en realidad el contenido, como les digo, va pero va a variar tal vez dependiendo del sector de actividad económica, pero ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado? Que son como tres áreas clave. Uno, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, ¿verdad? Y ahí entra derechos humanos, tanto los que tienen que ver con laborales, como en realidad todos los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero vean que hay mucho tema laboral ahí, ¿verdad? Temas ambientales. Los temas ambientales pueden ser muy específicos, ¿verdad? Que entonces ya tal vez en el código entren lineamientos generales y luego tenga de otras herramientas para lo específico dependiendo del producto o servicio que compren, pero temas ambientales sí o sí van a ir. Y luego es fundamental todo el tema que tiene que ver con la gobernanza, la ética, la anticorrupción, ¿verdad? Y eso también, en la verdad que en muchos casos es tema de ley, ¿verdad? Entonces, esas son como las tres grandes áreas o ámbitos que mínimamente debería contemplar un código de selección de proveedores. Ya ustedes vieron en el caso de Tigo, que Sofía les mencionaba, que ellos incluyeron protección y privacidad de datos, que incluyeron el tema de niñez, ¿verdad? O sea, eso ya porque para la empresa era importante. Puedo meter aquí temas de propiedad intelectual, puedo meter en algunos casos, algunas empresas lo han hecho, temas de relaciones con las comunidades o relaciones con instituciones públicas, ya eso va a variar dependiendo de cuál es mi actividad de negocio y lo que para nosotros salió como material. Y luego, bueno, también que el tema constante. También un poco con la consulta que hacían ahora Adrián y Yeldrin, ¿verdad? O sea, ojalá yo incluso comunicara antes de tener el código que voy a trabajar en eso, que esto forma parte de, pues no solo el código aislado, sino de todo un programa, una iniciativa de fortalecer, de querer invertir en la cadena de valor. Entonces, pues sí, que haya una comunicación inicial del más alto nivel también, ojalá. Que además, ¿verdad? Ese código ojalá esté accesible, no solo para las empresas proveedoras a las que se los mandaron, sino que pueda estar en la página web, como les decía, o sea, que se convierta en un requisito mínimo para registrarse como empresa proveedora o distribuidora. Y lo otro que ustedes también lo mencionaron, dependiendo de lo que ya sea específico, se puede hacer como un requisito para los contratos. Y ahí en el contrato sí se presta para que metamos esos otros lineamientos que son específicos del bien o el servicio que estoy adquiriendo o si es hacia adelante de las condiciones de la relación comercial. Y recomendamos también que haya una presentación, no solo la inicial, ¿verdad? Sino que ojalá medios o mecanismos para que el código de selección de proveedores se pueda refrescar anualmente. O que ustedes, ¿verdad? A la vez cuando se reúnen o cuando sale una nueva licitación, siempre está presente ahí un refrescamiento. La verdad que aquí podemos hacer uso de las herramientas, ¿verdad? Tecnológicas, entonces podría ser que el código esté de la mano de un video explicativo, de una herramienta virtual de capacitación, un e-learning, etc. O sea, lo importante es que esto sea como que se mantenga de manera permanente. En algunos casos hemos visto empresas que tienen el código y el manual, ¿verdad? El manual es un poco más como en función de todo ese procedimiento. Complementarse entre sí. ¿Tienen hasta acá alguna consulta?
Bueno, y para ir cerrando esta parte de introducción del código, algunas recomendaciones, y un poco ya lo he mencionado también, pero a ver, un código que no tenga un mecanismo para las denuncias, o para, sí, principalmente para recibir denuncias, para establecer ese diálogo, claro, bilateral, no es válido, ¿verdad? O sea, imagínense, yo desarrollo un código, pero resulta que, bueno, puse cuáles son las conductas que espero, etcétera, y resulta que la misma empresa proveedora se da cuenta, o de que otra empresa, o algún colaborador o colaboradora se da cuenta de que, o personal de la misma empresa ancla, o de mi empresa está faltando a los comportamientos que establecí ahí, y resulta que no dice a dónde puedo poner una denuncia, a dónde puedo hacer una consulta, no sirve, ¿verdad? O sea, eso sería, como decimos típicamente en Salud a la Bandera, o sea, está ahí, pero no es un documento vivo. Todo código interno o dirigido hacia partes interesadas tiene que tener una línea para hacer preguntas, para resolver dudas y principalmente para poder recibir denuncias. Ojalá, además, que ese mecanismo proteja la identidad o el anonimato de las personas que hacen las denuncias, porque no vaya a ser que más bien se preste para que haya una percepción de que se pueden tomar represalias. Por otro lado, se requiere capacitación, ¿verdad? De nuevo, lo que les dije, y la verdad que a nosotros nos ha pasado. Las empresas hacen el código, lo tienen público, lo dieron a conocer, la gente se los va a firmar, pero eso no garantiza que lo estén entendiendo. Entonces, si bien eso implica un poco más de recursos, porque no va a ser solo hacer el código y colocarlo en la página o mandar el correo, implica que voy a llamarles para explicarlo bien. Es una recomendación que hacemos porque realmente cambia entre solo recibir el documento y entre ya más bien que me lo expliquen. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, entonces porfa revisen para que pongan sus micrófonos en silencio mientras no lo estén usando. Y bueno, igual con el enfoque de mejora continua que siempre hablamos, el código se revisa, ¿verdad? O sea, no tiene que ser anualmente, pero ojalá que sí puedan hacer una revisión sistemática, periódica, no sé, cada 3 años. Pueden hacerlo cuando coincida también con una revisión de la estrategia o del análisis de riesgos en general de la organización, no solo de la cadena de valor. Revisar si hay ajustes o si hay cambios del código. Para eso también es que es tan importante esa línea de ética, para que reciban retroalimentación de las mismas empresas con las que ustedes trabajan y vayan viendo si hay que hacer ajustes. Yo me voy a aprovechar porque la verdad que no he visto, pero creo que sí está Marcela hoy con nosotros, ¿verdad? Y en AED particularmente, una de las empresas que hemos invitado a que exponga la experiencia de su código es a la ESPH. Entonces, Marcela, no sé no sé qué tanto conocimiento tenés, me parece que sí, ¿verdad? Del proceso del código de selección de proveedores que ustedes tienen, pero si quisieras complementar con la experiencia que ustedes han tenido un poco de esto que les he presentado hoy. Sí, aquí estoy. Hola, profe. Hola, compañeros. Bueno, realmente nosotros la iniciativa de lo del código surgió con todo el proceso de desarrollo de la parte de responsabilidad social, y lo que hicimos fue inicialmente sacar, bueno, parecido al trabajo que estamos haciendo ahorita, sacar una lista previa de proveedores críticos nuestros, porque en la empresa hay 3.000 proveedores, es una base de datos de 3.000 proveedores, entonces prácticamente es imposible llegarle a todos, ¿verdad? Algunos están activos, algunos no, pero es una base de datos que está en continua revisión, aún así se mantiene, se acepta cualquier proveedor que quiere, que cumpla con ciertos requisitos, porque eso es solamente una inscripción. Entonces, y nosotros al ser una empresa pública, tenemos, digamos, no tenemos establecidos requisitos previos de ingreso o de registro, nada más, sino que se acepta cualquier proveedor o cualquier oferente. Entonces hicimos primero que incluso lo pide la 9001, que es una identificación de proveedores como más críticos, aún así son bastantes, son como 200 proveedores, ¿verdad? Que son los más críticos por volumen de compras, por costos o porque son proveedores vulnerables desde el punto de vista como los servicios de vigilancia, ¿verdad? O los servicios de aseo,
que son vulnerables desde el punto de vista social, que tienden a caer en incumplimientos. Parece que es un tema un poco normal en ellos, ¿verdad? O porque son proveedores que en el pasado tuvieron algunos incumplimientos que detectamos en temas sociales o ambientales. Entonces, bueno, sacamos esos proveedores críticos, hicimos más o menos unos focus groups con personas que son, le llamamos administradores de compras, que son las personas que más, bueno, que se encargan de las compras en los diferentes negocios de la empresa, que son los que tienen esa experiencia, e identificamos con ellos algunos puntos críticos de incumplimiento en materia económica, social o ambiental por parte de proveedores, ¿verdad? Que ellos hayan tenido experiencia de incumplimiento de parte de estos proveedores y tratamos de identificar, bueno, en qué es en lo que más fallan ellos. Entonces vimos temas de prácticas laborales, el tema de salud y seguridad ocupacional es todo porque es sumamente complicado que lo cumplan, que le brinden el equipo completo al personal que trabaja para esos contratistas. Vimos el tema, yo se los compartí a los compañeros un día de la empresa de seguridad que tuvimos, es un caso de estudio, esa empresa era como una empresa que tenía como 25 años de brindarle servicios a la SPH. Y los trabajadores estaban laborando jornadas de 24 horas en algunos casos, con cero condiciones, ¿verdad? Como para, el proveedor en algún momento se escudó diciendo que eran guardas dormilones, que es una opción que permite la ley ahí, la ley para oficiales de seguridad que pueden, ¿verdad? En algunos casos pueden dormitar, dice la ley. Realmente no sé qué significa dormitar, pero tienen que tener ciertas condiciones, dormitar en el trabajo, hacer jornadas más largas, pero tener condiciones como para poder dormitar. Pero bueno, ya el término dormitar habría ahí un portillo grande. Entonces, bueno, el proveedor se trató de escudar en eso y tuvimos un pleito de 2 años que terminó en el finiquito del contrato de ese proveedor, ¿verdad? Al final, ese proveedor dejó en la calle a todos los oficiales de seguridad porque no los liquidó, cerró, se declaró en bancarrota, ¿verdad? En quiebra. Y bueno, ese fue un caso que es como yo les digo, es todo un caso de estudio porque a partir de eso, entonces nosotros, bueno, eso y otras experiencias empezamos a crear ese código. Entonces, lo que hicimos fue crear condiciones, principios, digamos, de compromiso que, que hagamos que puedan cumplir los proveedores, que sean generales, porque les estoy comentando que son 200 proveedores críticos, principios económicos, sociales y ambientales mínimos con los que se tienen que comprometer, entonces que tal vez van más allá, un poquito más allá de la ley. Lo amarramos también al código de ética nuestro de los trabajadores. Y la forma, bueno, en la forma en que lo hemos tratado de difundir, esta es la primera versión, de hecho, este año lo tenemos en el plan de trabajo que tenemos que revisar ese código para hacerle ajustes porque vemos cosas que se escapan que tenemos que incluir. La forma en que se comunicó fue, bueno, se le envió a todas las bases de datos de correo de proveedores. Nosotros no estamos recopilando firmas por el momento, nada más se comunicó y se hicieron algunos talleres con invitación personalizada a proveedores. Cuesta mucho que lleguen, ¿verdad? Eso sí, también se los adelanto que a veces ellos, bueno, depende del grado de presión que se les ponga, pero a veces es diferente, es difícil que ellos lleguen a las invitaciones. Entonces hicimos sesiones presenciales con ellos, se les dio a conocer el código, se les explica todo el tema de sostenibilidad y se firma una lista de asistencia, pero no el código en sí, ¿verdad? Y nosotros como mecanismos de seguimiento, a partir de este año estamos implementando auditorías que van a ser visitas en las empresas de los proveedores. No todos, vamos a hacerlo por muestreo porque son muchos y no tenemos como mucho recurso. Y entonces, bueno, ahí cumplimos con lo que es comunicación y con lo que es control por medio de verificación. Además, como nosotros somos empresa pública, tenemos que trabajar todo lo que son carteles, licitaciones, todo ese tipo de requisitos, ¿verdad? Entonces, los requisitos específicos para compras de productos o servicios
muy específicos, ¿verdad? Les establecemos los requisitos en los carteles de contratación o de compra. Entonces, por ejemplo, lo que hablaban ahora del cloro, que tiene que ser de tal tipo, el papel, ¿verdad? El papel para impresora, que tiene que ser amigable con el medio ambiente. Entonces, pedimos cierto tipo de sellos y de certificaciones. En la parte de servicios, como vigilancia, como aseo, entonces todas las condiciones de lo que es salario, de lo que es jornada, de lo que es que están en la caja, bueno, temas legales incluso que uno da por un hecho, pero hay empresas que no lo cumplen, eso no es un secreto. Y entonces las condiciones específicas ya las establecemos en lo que son carteles y requisitos de compra. Y eh, tenemos como una lista predeterminada de requisitos por si un administrador de compra quiere redactar un cartel y no sabe qué tiene que considerar. Entonces tenemos como una lista predeterminada de requisitos económicos, sociales, ambientales que deberían de tomarse en cuenta a la hora de redactar un cartel para que la persona se guíe. Incluso si tiene dudas, ahí nosotros, la gente de sostenibilidad, los atendemos y les ayudamos a establecer las condiciones, pero hicimos como una lista predeterminada que la gente tenga a mano para poder consultarla y redactar el cartel sin dejar nada por fuera. Entonces, ese fue más o menos el proceso. El código, como les digo, es un poquito general porque son muchos proveedores, pero sí los amarra un poco a cumplir temas económicos, sociales y ambientales que tal vez no están en la ley, pero que sí nosotros consideramos importante y que que están relacionados con los principios de sostenibilidad. Entonces ese más o menos fue el proceso. Si ustedes quieren, yo les puedo compartir el código. Ahora lo mando al WhatsApp para que lo revisen. Está en versión 1, entonces sí tienen oportunidades de mejora. Buenísimo, Marcela. Más bien, muchísimas gracias. Y bueno, hablando de casos vivos, entonces vean, ya hoy tuvieron casi que, ¿verdad? También una presentación rápida de un caso vivo, o sea, de esto, cómo se lleva a la práctica, porque de veras que es muy diferente que yo como profesora les cuente y les dé recomendaciones a cuando ya uno escucha cómo lo están haciendo las organizaciones en la vida real. Y bueno, por eso les decía, muchas gracias Marcela que nos contó todo esto con detalle, porque la SPH es de hecho una de las empresas que AED invita en nuestro programa con nuestras empresas miembros sobre temas de cadena de valor. Hemos invitado a la SPH a contar su experiencia. Entonces, imagínense qué mejor que ustedes tienen a Marcela de compañera y les puede contar y les va a compartir el código. Y vean que ella fue como, ¿verdad? O sea, incluso resaltando esas recomendaciones que les he dado, que nos dice, bueno, está en versión 1 que se va a revisar. Bueno, así es, estos son procesos de construcción y de mejora continua. Ya probablemente después va a haber versión 2 de lo que han logrado hasta ahora, ya han visto que funciona bien, que no funciona y entonces hay que cambiar. Nos dio recomendaciones prácticas que ustedes pueden tomar a la hora de llevar esto a la vida real, ¿verdad? Acuérdense el tema del compromiso. Muy importante lo que habló, sí, es un código que es general, un poco en línea de lo que Nancy preguntaba, pero tenemos entonces, después del código que es general, esos otros lineamientos más específicos que además los metemos en las licitaciones, van en los contratos, y me encantó porque es también una muy, muy buena práctica que una vez que se ha hecho este trabajo, que es un esfuerzo importante, como efectivamente en las empresas más grandes, las personas dueñas, decimos nosotros, de los contratos, ¿verdad? O sea, quienes compran y administradoras de los contratos son de muy diversos departamentos que no tienen por qué ser expertos ni en sostenibilidad ni en compras. Entonces, la verdad que este equipo que construya como esas matrices o recomendaciones, ¿verdad? Básicas para que vea, usted no importa si es la oficina de recursos humanos o si es mercadeo que va a comprar RESMAS, sepa que las RESMAS, lo mínimo que deberían cumplir son estos y estos requerimientos, porque ya el equipo interdisciplinario especializado en el trabajo de fortalecimiento de las cadenas y compras sostenibles hizo ese estudio y resulta que estos son los aspectos que no nos podemos saltar. Y llega incluso a ese nivel de detalle de cuáles son requerimientos técnicos, cuáles son ya más bien otro tipo de requerimientos que son los deseables, etcétera. Entonces, en la medida en que podamos construir esas otras herramientas para sensibilizar y para facilitar el trabajo de nuestros compañeros y compañeras de trabajo, pues ideal.
Resalto también, ¿verdad? Nos dice, bueno, tenemos una lista de proveedores de 3,000, pero hicimos un primer filtro y son 200, sigue siendo una lista enorme, ¿verdad? Entonces, muy interesante, Marcela, además ahora que van a hacer visitas, bueno, yo les diría, bueno, revisen si de esos 200 que decís que van a elegir una muestra, revisen si esa muestra va a ser un poco al azar, ¿verdad? O si quieren hacer un proceso como hemos visto aquí un poco en la clase de segmentar, ¿verdad? Y entonces vayamos a hacer esas visitas, que igual el recurso que ustedes van a invertir, si queremos hacerlas con los A, los B o los C, o vamos a hacerlas con un poquito de todo, ¿verdad? Ahí vale la pena como dar esa revisión, pero bueno, justamente como lo dijo Marcela, los recursos son limitados, entonces por eso es que hacemos esas revisiones o priorizaciones. ¿Alguna consulta de esta introducción de código y además que ya nos sirvió con un caso real de cómo lo hacen las organizaciones hasta acá? Esto, como les dije, además quise hacerlo de una vez de cara a que la próxima semana que vamos a tener la clase con un caso vivo y vamos a hablar de las conclusiones del trabajo individual, aprovechemos muchísimo más el tiempo y podamos tener también un espacio para que ustedes lleven sus consultas, se coloquen en las parejas o los tríos que están haciendo el trabajo y podamos aprovechar esa clase para ver dudas o avances que quieran revisar. Entonces, ¿tienen alguna consulta de lo que hemos visto hoy, de lo que Marcela nos comentó? Bueno, parece que no hay dudas. Eso es, yo siempre digo, o no hay dudas si está todo muy claro, o estamos como muy abrumados y abrumadas de información y puede ser que la confusión salga después. Como les mencioné, la verdad que en materia de los conceptos o la teoría, con esto yo concluiría la presentación y lo que quisiera es abrir más bien el espacio para ver si tienen también observaciones o consultas sobre el trabajo final. Adriana, cuando empezamos la clase, hizo una consulta sobre el tema del Excel, que era más técnica, ¿verdad?, de la operación del Excel. Quienes quieran, como les dije, por correo adelantar y ver si es que les está dando algún problema el Excel, lo podemos hacer. Y también, como les digo, la idea es que la próxima semana en la clase presencial tengamos de mínimo 40 minutos para que ustedes puedan sentarse en los grupos y me comenten dudas o veamos temas técnicos que esté pasando con el Excel. La idea es aprovechar esa clase presencial también, que es casi que es la última clase presencial, sí, la del 12, antes ya de que nos veamos el 26, que va a ser nuestra clase final, como acordamos la semana pasada. Entonces aprovecho para abrir este espacio por si tienen alguna consulta o comentario sobre el trabajo y bueno, y como les he dicho en general sobre lo que hemos visto hasta acá. Les escucho y estoy también pendiente de temas del chat. Bueno, parece que no hay consultas. ¿Es así? Ustedes me dicen. Si no hay consultas sobre el tema y sobre el trabajo y todo, bueno, más bien, bueno, imagínense, nos ganamos este tiempo que les recomiendo, ¿verdad? Lo pueden emplear en el mismo proyecto, tienen tanto el trabajo individual como el trabajo en parejas y trío en el que lo pueden invertir y la verdad que para lo que necesiten aquí estamos siempre pendientes, pero bueno, de mi parte, esto era lo que quería reforzar y aprovechar en esta clase virtual y ya la próxima semana entonces, como les digo, prepárense, tienen más insumos del código, agradecerle de nuevo a Marcela por lo que nos comentó y que les va a compartir el código para que sepan cómo está estructurado y que se preparen entonces para sacarle el máximo provecho a el caso vivo que vamos a ver. Con mucho gusto. Gracias, gracias. En vista de que no hay más dudas, pues yo más bien entonces les doy las buenas noches y bueno, cualquier cosa,
se contactan conmigo entonces por WhatsApp o por correo. Estoy siempre para servirles. Así que bueno, nada más me queda desearles, y como bien dice Nancy, muy buenas noches. Y si ya llegaron a sus casas, pues qué dicha. Y si tienen todavía camino de por medio, pues que les vaya muy bien. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muy buenas noches. Sí, yo también voy a eso. Ya voy a eso, Julián. Estamos en las mismas. Hasta luego. Buenas noches.